Buenos días, hermanos de Capilla, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y que Dios esté bendiciendo sus vidas. Hoy estaremos viendo en nuestro devocional Génesis capítulo 18 y hemos titulado este devocional La cercanía del Dios de la Biblia. En los versículos 1 al versículo 15 estaremos viendo cómo Dios y otros varones se aparecen y pasan por la tierra donde está habitando en estos momentos Abraham y tienen una conversación con él. Y de los versículos 16 al 33, cómo Abraham intercede por Sodoma, que va a ser destruido. Y algo que quise enfocar este devocional es la cercanía que puede tener Dios con nosotros, así como la veremos que la tuvo con Abraham. Y es importante, y recalcaremos en este devocional, la forma en la que Dios se presenta a Abraham y cómo Abraham responde ante esa presencia. Qué es lo que Abraham hace con respecto a tener a Dios enfrente. Y eso nos dejará mucho que reflexionar y también aplicar para nuestras vidas. Porque si bien decimos que Dios no es un Dios que está por allá en los cielos, en un monte alejado, sino que está cerca de nosotros, también es importante recordar que esa cercanía debe ser correspondida. Es decir, que nosotros no simplemente actuemos como que ese Dios está por allá arriba, sino que lo sintamos también con nosotros caminando y podamos darle la honra que Él se merece de esa forma. Sin más, miremos lo que va diciendo este capítulo. En el versículo 1 se nos dice que apareció Jehová en el encinar de Mamre, y estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Después dice que le apareció Jehová en el encinar de Mamre, y dice que venía con otros varones, pero Abraham, al verlos, lo que hace es salir corriendo a la puerta de la tienda a recibirlos, y se postra ante ellos. Y le dice: Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, es decir, que no se vayan, no pasen de largo, sino que les dice en el verso 4 y 5 que va a traer agua para lavar los pies. Les dice que se recuesten debajo de un árbol y que Él les va a dar sustento, comida, para que ellos puedan reposar ahí y puedan hablar un tiempo con su siervo. En este caso, el que está hablando es Abraham. Y es lo primero que quiero detenerme y hablar. Lo que Dios hace ir pasando, pero es la respuesta de Abraham. Se postra en tierra, le dice Señor, y le dice: si he hallado gracia en tus ojos. Y además va a tener una atención con Dios. Y es que nosotros a veces tenemos a Dios para pedir cosas, para pedir por nuestra familia, y se convierte en una relación con el Señor un poco impersonal. Pero nosotros deberíamos tener esa relación personal como la describía Abraham. Y es una relación personal y con respeto, que en todo momento está buscando honrar a Dios, ¿sí? Está buscando atender a Dios. Todo en el contexto de lo que era el tiempo. Para el caso de Abraham, en el contexto del tiempo, era prudente que le tuviera que lavar los pies antes de entrar, de que les diera sombra debajo del árbol, de que les sustentara con un bocado de pan. Y más adelante nos dice que él va y le dice a Sara que prepare comida, que prepare pan, que él toma un becerro que está tierno y que está bueno. Se nos dice en el versículo 7, en el versículo 8 que toma mantequilla y leche, varias cosas. Y es una gran atención. Y eso debe ser puesto en nuestro contexto diario. ¿Cómo nosotros podemos atender al Señor con nuestra vida? ¿Cuál es la honra que nosotros con nuestra vida le estamos dando al Señor en nuestro tiempo? Porque Abraham sin duda sacó tiempo, sacó espacio, sacó recursos para honrar así a Dios. Y eso debe ser vivo para nosotros en nuestra época. Ahora vivimos en la época del pacto de la gracia, vivimos en la época del pacto donde está la iglesia de Cristo, donde está el cuerpo. Y cada uno de nosotros, dice la Biblia, que tenemos unos dones, se nos ha dado unos talentos. Y esa es la forma de honrar al Señor, presentando nuestro cuerpo como un sacrificio vivo para su obra. ¿Sí? También tiene que ser un sacrificio vivo para nosotros, tener los tiempos de intimidad con el Señor, tiempos de oración, tiempo de lectura de palabra. Porque como vemos, nos dice el final del verso 8 que Abraham estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, o sea, tuvo un tiempo de quietud para poder pasar con el Señor, y eso debe ser bien importante. No se nos olvide que el Señor está presto para pasar tiempo con nosotros y está ahí presente para nosotros. A este punto, Dios le dice a Abraham: ¿dónde está tu mujer? Y él le dice: está aquí en la tienda. Entonces le dice que la promesa que le había dado anteriormente está cerca a proceder, está cerca a pasar. Y le dice que de cierto va a volver a él, y según el tiempo de la vida, esto es el tiempo que tarda en nacer un hijo, Sara tendría ese hijo que le había dado en la promesa. Sin embargo, Sara, que está escuchando en la tienda, al ver eso
pregunta, ahora que estoy tan mayor, ¿realmente podré dar ahí? Y se ríe dentro de sí pensando en esto. Entonces Dios le dice a Abraham, ¿por qué está riendo tu mujer? Y hay algo que dice en el verso 14, que es una verdad importante, es parte de nuestra teología, es parte de nuestra confianza en el Señor, y es, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Es lo que le dice Dios a Abraham. Y vuelve y le reitera, en el tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara te dará a ti un hijo. O sea, el tiempo que se demora en hacer un bebé, lo que para nosotros son los 9 meses. Pero, ¿hay algo imposible para Dios? Es lo que le dice a Abraham. Se lo dice a Abraham porque sabe que Sara está escuchando. Sabe que Sara, hay esa duda en el corazón de ella. Y eso es algo importante y algo que se podría considerar no tanto como un atributo de Dios, sino lo amoroso que es el Señor con nosotros. Pues entendiendo nuestras dudas, entendiendo los temores que podríamos tener, Él reafirma sí cualidades de Dios y nos las dice a nosotros para poder confortar nuestro corazón, para poder confortar esa duda que tenemos y reafirmar nuestra fe. Era lo que necesitaba Sara en ese momento, que su fe fuera reafirmada. Y le dice, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? Más adelante se nos dice en el verso 15 que Sara negó haberse reído, pero era porque tenía miedo. Pero Dios dice, sí, Sara se ha reído. Pues las promesas de Dios se cumplen, mis hermanos. Entonces, como les decía al principio del devocional, Dios es un Dios cercano, que reitera sus promesas y que está todo el tiempo. Y a veces puede sucedernos como con Abraham y Sara, que se nos da una promesa y tienen que pasar varios años antes de que la promesa se cumpla. Pero no por eso es que a Dios se le olvida. Él no se le ha pasado la promesa que hizo con nosotros. Simplemente está esperando el tiempo indicado. Y una vez más se lo recuerda y como nos recuerda a nosotros. Así que si tenemos alguna promesa, es importante leer estos versículos donde el Señor dice, volveré a ti y daré cumplimiento a la promesa. Como se lo dijo a Abraham en el versículo 10 y como se lo volvió a recordar en el versículo 14. En el tiempo señalado volveré a ti. Es el tiempo señalado del Señor, no nuestro tiempo. En los versículos 16 ya se dispone Jehová a salir con los demás varones hacia Sodoma. Pero dice que Abraham estaba con ellos. Y en el verso 17 hay algo muy hermoso, que dice, nos deja ver el pensamiento de Dios. Y el pensamiento es este. Dice Jehová, encubriré yo lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una gran nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, el pensamiento de Dios es, voy a hacer Sodoma, voy a destruir Sodoma, pero ¿por qué le voy a encubrir eso a Abraham? Si Abraham le ha dado una gran promesa, si él va a ser una persona grande, si en él van a ser benditas todas las naciones. Y saben, ahí es donde nuestro corazón como humano debería decir como exclamó David, Señor, ¿qué somos para que tú nos tengas en cuenta y nos permitas conocer tus planes? Pero hay algo que me parece clave y está en el versículo 19, que habla de cómo Dios puede revelarnos o puede mostrarnos parte de su plan. Y es por la fidelidad que nosotros tengamos al Señor. Y eso también habla de la cercanía que nosotros debemos tener con Dios, puesto que si Dios está cercano para nosotros, nosotros también debemos tener esa postura para con Él. Porque además de la promesa, lo que Dios dice es, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. En otras palabras, Dios está dando testimonio de Abraham y está diciendo, porque Abraham, cuando sea su tiempo de partir, él habrá enseñado a toda su casa y a los que van a estar después de él a que guarden a su camino. Y eso habla de la fidelidad de Abraham, habla del corazón también de Abraham. Y es una gran aplicación para nosotros. Además de la cercanía que tenemos que tener con el Señor, ¿qué estamos haciendo con eso que Él nos entregó? Debemos ser fieles con las cosas que el Señor nos ha entregado, comenzando por nuestra casa también, comenzando por ese llamado que nos ha hecho. Ser fieles para que el Señor pueda tener esa cercanía que tuvo con Abraham con nosotros, pueda tener esa confianza de hablarnos, de mostrar los planes que Él tiene, para que, confiado Él de que nuestro corazón está puesto para Dios, nos hable de esa forma, ¿sí? Y hacerlo. Entonces, Dios lo que hace es explicarle a Abraham lo que ha de suceder, que él iba a ir
hasta Sodoma y Gomorra, y bueno, vendría la destrucción. Y saben, aquí pasa algo bien curioso. Muchos estudiosos hablan y dicen que como si Abraham hubiera convencido a Dios de hacer algo distinto. Otros dicen que Abraham fue muy intrépido al querer cambiar los planes de Dios, puesto que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero la apelación que hace Abraham ahí está en el versículo 23 y dice: ¿destruirás también el justo con el impío? O sea, dentro de la mente de Abraham no cabía que fuera a destruir toda una ciudad, y él decía: bueno, ¿y si hay alguien realmente justo? Y ahí empieza como una apelación a lo que va a ser Dios, y la vemos marcada en varios versos. En el verso 24 le dice: ¿y si hay 50 justos? Entonces Dios le dice: bueno, si hay 50 justos, en el verso 26, pues por amor a ellos no lo hago. Después le dice: ¿y qué tal si hay 45? Y Dios le responde: si hay 45, por amor a ellos no lo haré. Y luego le dice: Señor, discúlpame, si hay 30, bueno, si hay 30 por amor a ellos, no lo haré. Y luego le dice: si hay 20 de ellos, por amor a ellos, no los destruiré. Y luego dice: Señor, no te enojes con lo que te voy a decir, pero de pronto si hay 10 justos, destruirás. Y Dios le responde una vez más: si hay 10 justos, no los destruiré por amor a esos 10. Y terminada ya esta conversación, como ese intercambio o esa apelación, lo que dice el verso 33, que Jehová se fue luego de acabar de hablar con Abraham, y Abraham volvió al lugar donde él estaba. Pero lo que quiero recalcar de aquí, diferente a las posiciones que mencioné anteriormente, es ver la confianza que tiene Abraham para querer apelar a esa decisión que tiene Dios. Y no nos confundamos, no es que Abraham haya dado el brazo a torcer a Dios con sus decisiones, ni que haya cambiado sus planes. Seguramente Dios ya tenía algo planeado, y lo veremos más adelante, lo que él terminó haciendo y cómo terminó protegiendo a aquellos que merecían tal protección. Pero la confianza que tiene Abraham a hablar con Dios acerca de los planes. Y saben, es así también con nosotros. Esto no ha cambiado. El Señor tiene planes para nosotros en nuestras vidas y nos los deja ver. Hay momentos en que nosotros podemos hablar con el Señor. Claro, dentro de nuestra conciencia, lo que podemos ver, no vemos el plano completo. El corazón del Señor nunca ha sido destruir al justo. Nunca lo ha hecho ni nunca empezará. Por eso, la segunda carta de Pedro dice que Él está esperando que todos procedan a arrepentimiento antes de que venga la gran destrucción, el gran juicio para toda la tierra. Entonces a veces pasa que no vemos el panorama completo y nos encontramos frente al Señor, diciéndole: permíteme hacer tal cosa, no hagas esto con tal persona, evita esto. Y el Señor está escuchando amorosamente y nos responde y nos dice: sí, tengo en cuenta esto, sí, voy a hacer esto. Pero dentro del plan de Dios nunca estuvo a hacer lo contrario. Pero eso muestra el amor y la cercanía del Señor. Así que para concluir, mis hermanos, haciendo un resumen de todo el capítulo, acerca de la importancia de recordar de la cercanía del Dios que nos habla la Biblia, es: número 1, no olvidar que Él está presente para nosotros en todo momento. Número 2, la posición con la que vamos al Señor es importante. Debe ser una posición de respeto, una posición de postrar nuestro corazón, que es una posición de adoración. Es una posición de querer atender las cosas del Señor. O sea, querer atender con nuestra vida lo que Dios ha entregado a nosotros. Número 4, recordar que si hay duda en nuestro corazón, Él va a reafirmar nuestra fe. Pero es necesario tener esa cercanía para poder escuchar sus palabras. Si Sara no hubiera estado cerca, en esa tienda escuchando, no hubiera sido reafirmada. Número 5, a pesar de cómo veamos los planes aparentes de Dios, tengamos la confianza de hablar con Él y hacerle peticiones como Abraham le hizo a Dios y le dijo que cambiara. Y Dios concedió, no porque tuviera que cambiar, sino era el plan original del Señor. Tengamos esa confianza con el Padre, así como la tuvo Abraham. Ahora ha sido puesto. No en vano está escrito que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y que eres galardonador de quien está ahí con fe. Espero que este devocional haya sido de bendición para sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo.